Procedo con el dictado de la clase. Entonces, para hablar de estadística básica, pues lo primordial es pues que todo va a nacer de la observación, entonces de lo que nosotros observamos en nuestro entorno, nuestra realidad, que es lo que nos va a generar la curiosidad, la razón de la búsqueda del conocimiento que nosotros tenemos eh, bien claro como misión dentro de nuestras tareas dentro de una sociedad científica. Entonces, esto puede ser muy acucioso, muy creativo, muy individual, pero al final esa observación tenemos que trasladarla al ámbito de la estadística y en ese sentido pues es necesario ir conociendo algunos aspectos que nos faciliten y nos lleven por buen cauce, ¿no? Y que todas nuestras energías y el ímpetu que tenemos para investigar pues termine en cada una de las partes de este proceso pues realizándose bien. La estadística puede clasificarse en dos grandes ramas. Podemos hablar de una estadística descriptiva, que esta va a permitir describir las características de una población o de la muestra, ¿no? Y que a buenas cuentas lo que nos va a permitir la estadística descriptiva es resumir y presentar los datos. Y es la estadística básica, elemental, en la cual debemos aprender bien, ¿no? Como un primer acercamiento a la investigación, ¿no? Para después de esto, ¿no? O tras tener una experiencia en investigación de estudios de línea de base y habiendo aplicado una buena estadística descriptiva, pues generemos una serie de hipótesis, una serie de nuevas preguntas a resolver en la búsqueda de la causalidad, de las explicaciones del porqué de los fenómenos que hemos podido describir y presentar estadísticamente, mediante la estadística inferencial o inductiva, que estudia los datos obtenidos en una muestra para extraer conclusiones acerca de la población de la cual fue extraída. La idea de la estadística inferencial o inductiva es poder aplicar las muestras, eh, poder aplicar a partir de una submuestra de la población o de la muestra total de la población total, poder aplicar el resultado hacia toda la población, poder extrapolar hacia toda la población. Esto se puede hacer siempre y cuando la muestra fue extraída de manera probabilística. Entonces, dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, la básica, la más importante, la que vamos a hablar un poquito más, y la estadística inferencial o inductiva, que estudia los datos de una muestra, ¿no? Que puede ser esta extrapolable a toda la población o no. Va a depender del tipo de muestreo que se haya realizado. Vamos a dar algunas definiciones para poder seguir entrando en esto de la estadística básica. La población. La población es el conjunto de elementos que se van a estudiar o del que vamos a tomar datos. Muy bien. ¿Y qué cosa es la muestra? ¿No? Entonces la población, todos los ciudadanos de Lima, de todas las edades, todos los ciudadanos en total, esa es toda la población de Lima. La muestra vendría a ser el subconjunto de la población con la que vamos a trabajar. Puede ser representativa o no lo puede ser. Va a depender del tipo de muestreo que realicemos. Entonces, la muestra es el subconjunto de datos de la población total, ¿correcto? Y este subconjunto extraído de elementos de la población puede representar a toda la población si es que fue extraído de forma probabilística o representar solo a la muestra extraída si es que fue extraído de manera no probabilística. ¿Qué cosa es lo que trabajamos? Pues trabajamos variables. ¿Qué son las variables? Datos o características medibles de un elemento de la población que puede tomar más de un valor. Entonces esto va muy de la mano de lo que queremos investigar, ¿no? De lo que observamos en la realidad. En nuestra realidad observamos una serie de eventos, ¿no? Por ejemplo, observamos eventos como, qué sé yo,
digamos, observamos que en toda la manzana en la que yo vivo encuentro muchos adultos mayores con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, mi variable es adulto mayor, pero también es hipertensión arterial. Entonces son las mediciones que yo debo de hacer, ¿no? De los elementos de la población. Correcto, vamos a seguir. Hablamos de la muestra probabilística y de la muestra no probabilística, es decir, una muestra extraída bajo un método probabilístico y bajo un método no probabilístico. La muestra probabilística es aquella muestra con la cual los resultados obtenidos puedan ser aplicados a la población, es decir, a la totalidad de la población. Se obtiene mediante el uso de técnicas de muestreo, por supuesto. Y la ventaja, como habíamos dicho, es que nos permite usar la estadística inferencial, es decir, podemos extrapolar todos los resultados a la población total. En cambio, cuando la muestra es no probabilística, es una muestra no representativa, puesto que los elementos de su tamaño serán seleccionados por el propio investigador a su conveniencia. Entonces, no es posible extrapolar estos resultados a toda la muestra, más representarán a la muestra extraída de la población total. Luego tenemos otros conceptos como el de parámetros. Parámetros vendría a ser el valor de una característica de una población que nos permite expresar una idea sobre ella. Ejemplo, la media poblacional. Entonces, hablamos de parámetros cuando nos estamos refiriendo a la población, ¿no? Recordemos la población ciudadanos de Lima. Todos los ciudadanos de Lima, no un subgrupo de ellos, sino todos los ciudadanos de Lima. Entonces, la media de la edad de los ciudadanos de Lima es tanto. Media poblacional de la edad, por ejemplo. En cambio, cuando trabajamos con un extracto de la muestra, ¿no? Un extracto de la población a partir de una muestra, nosotros lo que utilizamos son estadísticos o estimadores, ¿no? Es el equivalente de los parámetros en una muestra y con los que se puede inferir resultados a la población, siempre que haya sido un muestreo de tipo probabilístico. Entonces aquí nosotros tenemos esta gráfica, ¿no? Nosotros iniciaremos seleccionando una población, sin embargo, como las poblaciones son grandes, gastaríamos mucho tiempo y recursos estudiando a cada elemento de esta población, por lo que para optimizar tiempo y recursos, optamos por elegir una muestra. Evidentemente, trabajamos nosotros, ¿no? Como investigadores en ciencias biomédicas, evidentemente nosotros la mayor parte del tiempo vamos a trabajar con muestras, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tendríamos que tener demasiados recursos humanos, económicos, etcétera, para trabajar con toda la población. Lo ideal, sería lo ideal tener a toda la población a nuestra disposición, pero no es lo real, ¿no? Entonces, trabajamos a partir de una muestra que la extraemos de la población. Y esta extracción se llama muestreo, que es mediante una técnica, ¿no? Y esta técnica puede ser de tipo probabilística o no probabilística, y de esto sale la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Importantísimo delimitarlo para saber, ¿no? Si esta muestra va a representar sus datos e inferirse a toda esta población o simplemente representará a la muestra extraída, ¿no? Aquí en la población, como decíamos, pues tenemos los parámetros como la media poblacional. En cambio, en la muestra, los datos los vamos a representar estadísticamente a partir de estadísticos o estimadores, que vamos a ir viendo cuáles son. Así, mientras que la media poblacional, representada con esta U, para una determinada característica de la población sería un parámetro imposible de calcular. ¿Por qué es imposible? Porque requeriría estudiar a todos los individuos pasados, presentes y futuros de la superpoblación a la que se aplicará la verdad científica obtenida. Un estimador, en cambio, proporciona una idea aproximada, que sería, en este caso, la media muestral, ¿no? Calculada en una muestra procedente de la población. Muy bien. Evidentemente, ustedes han tenido una serie de clases previas. Esto solamente es para ubicarnos en el contexto de la estadística.
Pero es importante las variables, los datos, las mediciones, ¿no? Y las variables tienen su naturaleza, pueden ser una variable cualitativa o puede ser variable cuantitativa. Y estas variables cualitativas, por ejemplo, se subdividen en de tipo nominal y en de tipo ordinal. Y las variables cuantitativas se dividen en de tipo de intervalo, de razón o continuas y discretas. Entonces, es importante saber esta clasificación y saber el tipo de variable, porque a partir de esto nosotros vamos a tener nuestros estimadores o nuestros estadísticos. Según el tipo de variable, si es cualitativa, los estimadores o estadísticos son las tasas, las razones y las proporciones o frecuencias, y para las variables cuantitativas son las medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí nosotros estamos poniendo como ejemplos principales a la media aritmética más la desviación estándar, y la mediana más la desviación cuartil. Desviación estándar y desviación cuartil, respectivamente, son medidas de dispersión. Muy bien, vamos a la variable cualitativa. La variable cualitativa la podemos dividir en variable nominal y en variable ordinal. ¿Qué cosa es la variable nominal? Como su nombre lo indica, solo nomina o nombra. Esta es la más simple de las escalas de medición y va a clasificar a los valores de datos sin indicar orden o jerarquía, masculino o femenino, soltera, casada, viuda, divorciada. A pesar de que hay 4 o 5 categorías, ¿no?, o nominaciones, ninguna significa más que otra. No hay jerarquía. Diferente es si hablamos los grupos etarios. Neonato, lactante, infante, preescolar, escolar, adolescente, adolescente temprano, adolescente tardío, joven, adulto, adulto mayor, anciano. En este caso sí hay jerarquías, porque son acorde a la edad y hay cambios jerárquicos, ¿no? En cambio, la escala ordinal, específicamente, es una escala que no solo clasifica, sino que definitivamente va a llevarnos a un orden, a una jerarquía inherente entre las categorías que pues podamos definir, ¿sí? Por ejemplo, hipertensión arterial grado 1, hipertensión arterial grado 2, ¿no? Por ejemplo, desnutrición, ¿no?, eutrófico, sobrepeso, obesidad, son escalas ordinales, leve, moderado, severo. Conocimiento bueno, regular, malo, son escalas ordinales, ¿sí? Depresión leve, moderada, severa, ¿sí? Entonces aquí sí hay una jerarquía en la cualificación. Ahí tenemos, por ejemplo, sexo masculino, sexo femenino. Y la otra característica es que son excluyentes, pues, ¿ok? Ahí abajo, por ejemplo, tenemos las clásicas preguntas de encuestas que nos preguntan, califique usted según su apreciación, ¿no? Respecto a la atención como usuario, ¿no?, del servicio de atención en vacunas contra la varicela. Ya, ¿no? Entonces califica usted muy bajo, medio, alto, muy alto. Estimadores, entonces. Vamos a las variables cualitativas y a sus estimadores, ¿ok? Entonces vamos con la razón. ¿Qué cosa es la razón? Es la comparación por cociente entre dos cifras de diferente o similar naturaleza, en donde el numerador y el denominador son excluyentes. Muy bien, numerador y denominador son excluyentes, no pueden ser lo mismo. Por ejemplo, si tengo 380 camas hospitalarias y 95 enfermeras, quiero encontrar la razón entre ellas. Entonces tengo que dividir 380 camas hospitalarias, que son camas, entre 95 enfermeras, que son enfermeras, ¿no? Entonces son diferentes. Numerador y denominador son excluyentes. Y el resultado es 4. ¿Pero qué podemos decir de esto? Podemos concluir
que por cada 4 camas hospitalarias existe una enfermera que la atiende. ¿Ok? Eso es una razón. Aquí, por ejemplo, tenemos una clásica presentación de razón, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos médicos por 10.000 habitantes, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos Venezuela, 24.2 médicos por 10.000 habitantes, ¿no? Colombia, 9.3 médicos por 10.000 habitantes. Ecuador, 13.2 médicos por 10.000 habitantes. Perú, 10.3 médicos por 10.000 habitantes. Bolivia, 5.8 médicos por 10.000 habitantes. Esto era para el año de 1997, ¿no? Entonces vamos viendo cómo pues éramos el tercer país con más médicos por 10.000 habitantes, o con más médicos por habitantes, ¿no? Para sus habitantes, si quieren ponerlos así. ¿Correcto? Es una manera de presentar eh, sus datos, ¿no? Es por medio de la razón. Aquí tenemos otro, miren, este es del año 2008, 2009,